Esto fue lo que dijo, lo encontramos, ¿no es cierto? Esto fue lo que dijo Cheput cuando estaba con los fujimoristas, votando con los fujimoristas. Esto fue lo que dio como argumentación. A ver, vamos a escucharlo. Y sí creo yo que como consecuencia de esta reflexión, el término de organización criminal creo que es exagerado. Porque en lo que se refiere a referencias hacia futuro, puede ser utilizado contra cualquiera ante una situación singular y no sistemática, y podríamos estar haciendo un tremendo daño a la jurisprudencia en el país. Gracias, presidente. Es claro, por la boca muere, como dice el pez, por la boca muere. Pero acá creo que el congresista Cheput debería analizar mejor qué es lo que significa crimen organizado. El crimen organizado tiene que ver con banda. Y banda implica un grupo de personas que ejerce o que se junta para hacer actividades ilícitas que le van a permitir, pues, tener cierta cantidad de dinero. O sea, viven de eso, ¿no? Entonces aquí, como lo decíamos al inicio, no importa que sean 2, 3 las cabezas. Lo importante es que este grupo, con el tiempo, sean más, sean menos, se mantenga en las actividades ilícitas y que por esta razón obtengan ganancias de las cuales viven. Y este es crimen organizado precisamente. Entonces, la definición que da el congresista Cheput me parece muy alejada de la realidad y yo creo que aquí el Pleno tendrá pues todo derecho de cambiarlo. De hacer un cambio en la, ¿no es cierto? Sí. En la definición, porque esto es tan trascendente, o sea, presten atención, ¿ah? O sea, no es una decisión cualquiera por el precedente que puede crear para los otros casos, sino sobre todo porque la Fiscalía no puede acusar y no puede investigar a los miembros del Consejo de la Nacional de la Magistratura y a César Minostroza, sino por los delitos que el Congreso autoriza que sean procesados. Exacto, aceptados por el Congreso. El Congreso es quien tiene pues un poquito la llave del caño en la mano y dice por esto sí, por esto no. Entonces, yo diría que ahí entra una cuestión política y lo vemos aquí. ¿A quién favorecemos o a quién no favorecemos si incriminamos a esta persona por tal o tal delito? Pero ahí la gran perversión que está teniendo todo esto, yo creo que es bien simple, es la politización de la justicia. La justicia tiene que depolitizarse. Exacto, y dar ejemplos. Y tiene que caerle con todo. O sea, están muy cerrados en el Ministerio Público con respecto a soltar la información que está viniendo de Brasil. Alguna información está filtrándose de las declaraciones que están haciendo en Brasil, de los contactos de... O sea, es como una triangulación que hay que hacer. Exacto. O sea, un periodista brasileño que tiene contacto con los procuradores, que es como se llaman los fiscales allá, le suelta un dato que se lo pasa a un periodista peruano, por ejemplo, lo de los correos, ¿no? Electrónicos. Pero lo que está claro es que no se salva a nadie, ¿eh? No. O sea, la información a la que yo he tenido acceso, por ejemplo, sobre el capítulo aportes de campaña, está Alan García, Keiko Fujimori, Susana Villarán, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski. O sea, no se salva ninguno. Ninguno, ¿No? Sí, y esto va a traer cola, porque aquí muchos que están pasando un tanto desapercibidos van a tener que ser pues expuestos un tanto a los faros, digamos, de la transparencia. Y yo creo que este caso es emblemático. El caso del juez Inostroza Pariachi, lo que está pasando ahora en el Congreso es emblemático. Va a marcar un antes y un después. Porque si no se le acusa de crimen organizado, prácticamente todos podrán decir, no, lo único que hice fue tener un par de conversaciones sin ningún tipo de incidencia ilícita. Y eso no es así. Hemos visto que a lo largo de estos meses se han confabulado para... Ahora, esto no te obliga, finalmente, Carlos, a una necesaria revisión del tema de los privilegios del antejuicio y las inmunidades. Claro. O sea, ¿por qué? O sea, por ejemplo, ayer salió este reportaje, dicho sea paso, muy bueno en Punto Final sobre Donaire y el tráfico de tierras, ¿no es cierto? Están vendiéndole a exmiembros de las Fuerzas Armadas terrenos en Ancón que no son de ellos, son de una constructora, ¿no es cierto? Y Donaire ha estado promoviendo eso, se hace loco, ¿no? Sí. Además, las imágenes son increíbles, porque cuando llega el reportero está en la foto de Donaire por todos lados. Cuando le aceptan la entrevista con la promotora, que a la vez trabaja con Donaire en su oficina del Congreso, ya no hay foto de Donaire. Pero, por ejemplo, en el caso de Donaire,
investigado por Inspectoría, investigado por Contraloría, investigado por el Ministerio Público, juzgado y sentenciado por un juez y en todas las instancias requeridas, debería estar preso, pero no está preso porque es congresista. Exacto. Y el Congreso podría resolver que no va preso. No. Eso es lo peor. Exacto, aquí es pues prácticamente el gato despensero. No se está permitiendo que la justicia haga su trabajo. Y esto, quiero decir, a la población le da una mala espina, siempre que la inmunidad sirva para la impunidad. Y es por eso que estas reformas han caído muy bien en gran parte de la población, porque dicen, pues ya no más. No podemos estar reeligiendo, por ejemplo, a congresistas que se amparen en la inmunidad para seguir cometiendo delitos, ¿no? Entonces aquí un punto importante también es la reforma de la justicia. Creo que yo, antes de la reforma política, la reforma de la justicia es un tema por el cual no podemos ya tardar más. Y aquí yo creo que de las reformas que se están haciendo ahora deberían venir muchas más luego, porque es necesario que la reforma de la justicia sea un punto esencial para avanzar. Yo debo decirle, por ejemplo, que en todos los reportes sobre corrupción que tiene el Perú, por ejemplo, la institucionalidad es una de las más bajas. El Perú está en el grado 96, por ejemplo, del último informe de competitividad mundial del Foro Económico Mundial. Y usted verá que eso a nosotros como país nos impacta, nos pega, porque la institución, ¿quién es? Es el Congreso, ¿no? Las instituciones son el gobierno. Ahora hay un tema con el que yo quisiera terminar esta conversación, Carlos, tan ilustrativa el día de hoy, que es el tema del papel del Colegio de Abogados. Yo nunca había visto un cargamontón como el que están haciendo contra Chávarri, y eso me lleva a mí a sospechar, sinceramente, que hay gente desesperada porque Chávarri salga de ahí, no porque cualquier otra, no, sino porque no les gusta lo que está haciendo en la Fiscalía. Y si uno habla con los fiscales que están en el ajo, todos están haciendo como nunca lo que tienen que hacer y están avanzando a una velocidad que no se había avanzado durante 2 años. Pero la interrogante que me planteé revisando el material es que, por ejemplo, se denunció de que había no sé cuántos estudios de abogados, el estudio Rubio, el estudio Ugaz, estudios supuestamente importantes, que estaban involucrados en vinculaciones con Odebrecht, que habían representado los intereses de Odebrecht. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué ha hecho el Colegio de Abogados con eso? Exacto, al parecer... Es decir, discúlpame, pero si te dicen, y encima en el caso del estudio Rubio hay un elemento adicional. Yo entrevisté acá a Milagros Maraví, que es una abogada, que es esposa ¿no es cierto?, el señor Bedoya, que es señalado como uno de los receptores de dinero, ¿no es cierto? Entonces ya tienes 2 links. O sea, tienes la declaración de que el estudio trabajaba y tienes a una abogada que indirectamente está, ¿no es cierto?, relacionada con este tema de los aportes, que ya tienes 2 vínculos en un solo estudio con el caso Odebrecht, ¿no? Exacto. Entonces, ya el Colegio de Abogados algo tiene que hacer. Sí. Y no ha hecho, que yo sepa, no ha hecho nada. Hasta ahora a una nada. Información de ese tamaño. Hasta ahora nada. Hemos visto que últimamente se ha colegiado, por ejemplo, uno que pertenecía a una banda criminal, y tampoco han hecho nada, solamente dijeron que había cumplido con los requisitos y ya. Yo creo que acá hay cierto laxismo y hay que poner un poco el énfasis ahí. El abogado tiene una labor evidentemente de defensa, pero el abogado no puede tampoco prestarse, como él como persona, a actividades ilícitas. Y eso creo yo debería dejarse bien claro, tanto por claro, el nivel ético. porque además tú tienes una lista enorme que ha sido muy, digamos, genérica, ¿no es cierto? O sea, Odebrecht ha reportado todos los abogados y los estudios con los que ha tenido vinculaciones y cuyos servicios ha contratado. Entonces puede haber un caso en que ha contratado a un estudio simplemente para que le haga un trámite notarial, claro, pero puede haber contratado otro estudio para que le dé vueltas a un contrato para de alguna manera torcer la ley, o puede haber contratado un estudio para que tuerza, digamos, un arbitraje. O sea, hay que separar la paja del grano y saber cuáles de estos estudios han estado o podrían haber estado involucrados en la comisión de delitos y cuáles no. Exacto, ahí hay una investigación muy, digamos, fina que debe hacer el Colegio de Abogados, que hasta ahora no la veo de verdad que haya avanzado en ese tema, pero que precisamente, ¿por qué? Porque es únicamente, hasta ahora se está comportando como un ente administrativo formal. Yo creo que debe ir más allá y sobre todo por la profesión de abogado, que debe ser una de las más éticas. Claro, porque además, y para terminar,
Es decir, cuando estás hablando de la organización de los cuellos blancos y de una red de corrupción en el sistema de justicia, donde tienes narcotraficantes que han sido liberados por dinero, donde tienes personas que han cambiado su comparecencia, ¿no es cierto?, el derecho a la comparecencia por la prisión preventiva, y la presunción es que detrás de esas resoluciones y de otras ha habido dinero. Bueno, ha habido estudios de abogados metidos en esto. Exacto. Porque no es el litigante, no es el narco, no es el empresario ¿Quiénes involucrado. van a hacer la gestión? Por supuesto, son abogados. Exacto. Entonces Son la ellos. pregunta es, ¿quiénes son esos abogados, señores del Colegio de Abogados? Y yo creo que ya sería gran momento Y es de que hora. se investiguen. Sacúdanse. ¿Ah? Reforma y judicial. despolitícense también, ¿no? Porque esto no tiene que ser mirado con sesgo político. No. Caiga quien caiga. O sea, ahora es el momento en que se tienen que tomar estas acciones de valor, de vigor y de fuerza. Creo que el Colegio de Abogados debería ya tomar cartas en el asunto. Bueno, tenemos que terminar. Muchas gracias a Carlos Jaico, jurista, por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Sinceramente ha sido bien esclarecedora esta conversación. ¿Ah? Está en manos del Pleno. Leila. ¿Ah? Tienen que votar distinto de lo que votaron ahí en la comisión permanente. Yo me voy y los dejo con las cosas claras, que como siempre las trae Manuel Rosas. Tengan ustedes muy buenos días.